Quiero que hagamos una pausa y pensemos un ratito cuántas veces hemos dicho que estamos estresados o que nuestro trabajo nos estresa. A veces el estrés puede llegar un poquito más allá y es por eso que hoy vamos a hablar del síndrome del burnout, que es ese síndrome que tiene que ver con el cansancio por mucho trabajo y cómo lo diferenciamos del estrés solamente. Y lo que tú acabas de decir, Chuane, es trascendental porque saber diferenciar entre el estrés y este estrés ya patológico es algo que a veces no podemos hacerlo bien y decimos, bueno, si el fin de semana me voy a relajar, se me va a pasar todo. Y no es así, ¿no? Quienes trabajamos en las ciencias de la salud estamos muy expuestos a este síndrome. De hecho, yo tengo una ingrata experiencia de una colega cuando hice mi residencia en pediatría que se suicidó. Y esto puede llegar a ser muy severo. Sí, claro, y definitivamente, como ustedes mencionan, a veces terminamos postergando, ¿no? Y decimos ya el fin de semana o después, ¿no? Y tenemos carga laboral, carga familiar, cosas personales. Y si no sabemos gestionar esto, va a terminar siendo algo nocivo para nosotros y va a afectar nuestra salud mental, pero también nuestra salud física, porque muchas veces empiezan a aparecer como dermatitis, caída del cabello y diferentes señales que nos manda el cuerpo que hay que aprender a escuchar. Y para poder hablar sobre eso, tenemos a Carmen Wurst. Ella es psicoterapeuta. Carmen, ¿estás ahí con nosotros? Hola, ¿qué tal, Maca? ¿Cómo están, Eduardo? Roberto, perdón, Diego. No hay problema. Muy bien, Carmen. Yo tengo la primera pregunta para de frente, poder entender qué cosa es el burnout, cómo se define esta, ¿es una condición, es una enfermedad? ¿Cómo podemos definirla? Ya, bueno, mira, en realidad el burnout es una enfermedad que fue no descubierta, sino sistematizada, señalada, ubicada, ¿no? Por un psiquiatra en el año 1974, Frunderberg, ¿no? Él hizo esta análisis del personal de salud, porque básicamente el burnout, a diferencia del estrés común, tiene que ver con una condición que está dada en personal que atiende a otras personas o que está dedicado a las actividades, pueden ser humanitarias, pueden ser de salud, pero que trabajan con personas que pueden estar en estado vulnerable. Como un síndrome, porque como todo síndrome tiene una serie de síntomas, ¿no es cierto? Los síntomas hacen un síndrome, entonces hay síntomas afectivos, cognitivos, conductuales, que definen que una persona pudiera estar sufriendo este síndrome de el estar quemado, en su traducción al español, ¿no es cierto? El síndrome de agotamiento profesional, que es el comúnmente llamado SAP, ¿no? Claro, y es importante lo que tú mencionas porque la carga de estrés que sufre el personal de salud, sobre todo ahora, por ejemplo, en la pandemia, yo asumo que el síndrome de burnout debe haber estado pues en la picota, ¿no? Porque las enfermeras, los médicos, el personal asistencial de las unidades de cuidados intensivos, el no tener capacidad de poder atender a un paciente y que realmente se te mueren las manos porque no lo puedes atender, debe haber sido una carga sumamente injusta, por decir menos, para este tipo de personas. ¿Cómo nosotros, el personal de salud y los que están susceptibles a este síndrome, podemos manejar ahí en ese momento para no cargarnos? Claro, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia nos ha colocado a todos los que hacemos atenciones en salud a una altísima carga de estrés. ¿Por qué? Porque primero hay que responder a esa demanda. Las personas han estado en riesgo de muerte. El personal de salud ha tenido que tomar decisiones dificilísimas, como por ejemplo, a quién le ponen la cama UCI y a quién no le ponen. Claro. Eso te moviliza aspectos de tu ética, de tu respuesta, de lo que te han formado, ¿no? Y lo otro es que muchas veces ese síndrome aparece cuando el entorno laboral o, por ejemplo, la institución no provee todas las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar su trabajo. Entonces, la insuficiencia, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no?, de las camas UCI, colocan al personal de salud en una situación de mucho estrés. Lo otro también es importante señalar, y como estamos en este programa, que también
yo trabajo hace más de 20 años con población vulnerable, ¿no? Entonces, hace 20 años no nos imaginábamos que el Ministerio de Salud, por ejemplo, tuviera dentro de sus guías esta condición de cuidar a los que cuidan, o atender al personal de salud. Y actualmente si uno revisa las guías del Ministerio, por ejemplo, para la atención del COVID, hay un capítulo donde señala las cosas que se pueden hacer para prevenir el síndrome de agotamiento profesional. Entonces, sí creo que, primero, reconocerlo. Tú creo que la pregunta iba por reconocerlo. ¿Cómo lo vamos reconociendo? Cuando estas emociones que nos produce el trabajo desbordan nuestra capacidad de afronte. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú al inicio del programa decías, bueno, me olvido, en la tarde salgo y no me tomo una cerveza, ¿no? Entonces, eso en realidad es tener conductas evitativas. Cuando uno reconoce lo que le está pasando, ¿qué quiere decir? No puedo dormir, claro. Esto que hablaba Mac al inicio, ¿no? Empiezo a tener signos físicos, ¿no? Palpitaciones, ahogos, sentimientos, pues, de muchos en el cuerpo, ¿no? El primero, muchas veces el estrés se desarrolla a nivel corporal, ¿no? Claro, las funciones neurovegetativas, ¿no? Y luego las emocionales, ¿no? Porque también a nivel emocional es cuando uno empieza a sentir, por ejemplo, ansiedad, excesiva ansiedad, irritabilidad, claro. ¿no? Y calculo también, Carmen, que tiene consecuencias en la sociabilidad, ¿no? En la interrelación con las personas, ¿no? Carmen, yo te quería preguntar así, de frente, ¿cuáles son los factores de riesgo que están asociados al burnout? Ya, mira, factores de riesgo es importante tener en cuenta. Por ejemplo, lo que se ha determinado que las mujeres, por ejemplo, están con más exposición a tener un síndrome de agotamiento profesional. ¿Y por qué las mujeres? Porque en las mujeres, por el tema del machismo también, claro, muchas veces tienen una doble carga, tanto en el trabajo como a nivel familiar. Por ejemplo, también las personas de mayor edad, ¿no? Las que de repente no tienen toda la energía que deberían de tener, también son más personas de riesgo. Bueno, quien tenga también algún tipo de vulnerabilidad en alguna enfermedad previa, también están en mayor riesgo, ¿no? Entonces, sí, las que no tienen, por ejemplo, una red de soporte familiar o red de apoyo, es importantísimo, ¿no? Porque estás más expuesto porque en realidad te sientes muy solo en esta tarea, ¿no? Sientes que llegas a tu casa y de repente no tienes apoyo, no tienes con quién hablar. Entonces, muy importante creo que tener en cuenta esta posibilidad de poder conversar de lo que les pasa. Por claro, ejemplo, es importantísimo ese soporte, como tú bien dices, ¿no? Ese entorno que tenemos que tener. Carmen, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Yo voy a hacer una pregunta después. Vámonos a una pausa, nos acompañas y volvemos a hablar sobre el síndrome de burnout. Ya, cómo no. Listo, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, seguimos conversando sobre el síndrome de burnout. En verdad, quienes hemos estado expuestos sabemos que esto puede ser muy peligroso. Y tenemos a Carmen Words que nos está hablando sobre el impacto del síndrome de burnout. Carmen, yo dejé una pregunta que te quería hacer ahora. Estuvimos hablando del entorno, estuvimos hablando de la familia. Si no hay un buen entorno que soporte a la persona que es susceptible a tener este síndrome, eso puede impactar y puede hacerlo mucho más riesgoso para él. Pero ¿qué pasa cuando ya esta persona lo tiene? ¿Cómo afecta el que esta persona lo tenga a su familia, a su entorno, a la sociedad que lo rodea? Claro. Bueno, en realidad habíamos visto algunos de los efectos, de los impactos que tiene el síndrome de burnout. Muchos de ellos tienen que ver con aspectos emocionales, por ejemplo, la irritabilidad, la ansiedad,
el cinismo también, ¿no? Volverse muy indiferentes, ¿no? Evitar las responsabilidades, las conductas violentas, el uso de sustancias, ¿no? Y por otro lado también las cognitivas y afectivas. Entonces toda esa respuesta que tiene afectiva frente al entorno va a afectar y va a generar un nivel de poca relaciones interpersonales, o sea, va a afectar las relaciones interpersonales, porque si la persona no está bien, si la persona no está bien consigo misma, va a generar mayor nivel de conflictos, y eso lo vemos también no solamente a nivel de la familia, sino también en el entorno laboral. Personas que se vuelven muy oposicionistas, por ejemplo, ¿no? Claro, Carmen, de hecho yo lo veo en el mundo médico. Y una vez, digamos, que la persona se da cuenta o le hacen saber, ¿no?, que lo tiene, ¿a quién busca? ¿Cómo se trata? ¿No? ¿Es al psicólogo? ¿Es de repente a una persona, al psiquiatra? O sea, porque a veces dices, ya mira, estoy pasando por esto, ya no puedo más, está afectando a mí, a mi vida, a mi familia. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el tratamiento para esto? Claro, lo importante es poder tener un espacio de escucha, ¿no? Creo que la idea de poder pedir ayuda a un psicólogo inicialmente, ¿no?, para poder poner palabras a estos afectos, ¿no?, identificar lo que le pasa, que la persona pueda conectarse con el nivel de estrés que tiene y pueda también desarrollar herramientas para poder manejarlas, ¿no? Porque sí, hay bastantes posibilidades de poder atender esto. El tema del psiquiatra yo creo que lo vería cuando ya la persona, por ejemplo, tiene muchos problemas, por decir insomnio, ideación suicida, como en el caso de que presentaron al inicio, cuando ya hay una depresión mayor, o sea, esto puede devenir en otro tipo de enfermedades también, como es la depresión y los trastornos de ansiedad o los ataques de pánico también. Entonces ahí sí se necesita una medicación y es mejor una atención psiquiátrica cuando ya el caso impide el funcionamiento de la persona, ¿no? Creo que ese es el límite que uno tiene que mirar, ¿no? Y pensaba también, Carmen, de repente grupos de apoyo, ¿no? O sea, grupos para conversar, de repente quienes puedan estar pasando por esto, se me ocurre también. Y estaba pensando, hace un rato hablaste sobre violencia. Y yo calculo que hay más espacios de repente más disimulados donde aparece el síndrome del burnout. O sea, me imagino las familias que se encargan de los adultos mayores que ya no pueden moverse mucho, seguramente también ocurre esto, ¿no? Y comienza a haber esta violencia por negligencia, violencia psicológica, violencia verbal. ¿En qué otros espacios que más o menos son disimulados, ya no solamente en el espacio laboral, ¿no?, o el espacio social directamente abierto y que comenzó de repente a agredir a todo el mundo, ¿en qué otros espacios se evidencia el burnout? Bueno, el espacio social también es un espacio donde uno puede fácilmente identificar una persona que no resiste. Por ejemplo, nos lo vemos en el tráfico, por decir, alguien que sale y que empieza a agredir. Policía de tránsito. El policía de tránsito. Claro, exacto. Mira, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, ¿no? O los mismos conductores, ¿no? Cuando se está con un nivel altísimo de estrés, cuando sales de tu trabajo y te sientes poco realizado, poco reconocido, porque eso también es importante identificar del síndrome de agotamiento profesional, es este sentimiento de falta de realización. Entonces, todo eso se va a expresar en la conducta de la persona, en la violencia frente a otros espacios, porque la persona siente que no está cumpliendo pues sus metas para lo que se formó, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba una enfermera, un médico que en realidad está formado para ayudar al otro y de pronto pues se da cuenta que ya no lo puede hacer, que el entorno no le favorece. Está frustrado, ¿no? Entonces esa frustración puede expresarse en violencia en diferentes espacios donde la persona se mueva, ¿no? O de repente también las mamás o los papás cuando ya están como un poco saturados en ese espacio de virtualidad, por ejemplo, en que todo el mundo se ha encerrado, ¿de repente puede ocurrir este síndrome?
Claro, o sea, lo que hay que identificar, creo que ustedes me hicieron la pregunta al inicio, ¿no? El estrés que puede ser originado por muchas otras situaciones de la vida, como en este momento tener esta entrevista, por ejemplo, a través de una pantalla, que en otro momento hubiera sido presencial. Claro, ya nosotros, entre comillas, nos hemos habituado, pero genera un nivel de estrés también, ¿no? Claro. Entonces, ese es un estrés que pueden generarlo cualquier otra situación. Cuando hablamos del síndrome de agotamiento profesional, tiene que ver con la función que la persona ejerce y cómo esa función deja de ser una función que le brinde satisfacciones y más bien le genera mucho rechazo porque ya no está cumpliendo con lo que la persona tenía como proyecto vital. Entonces, yo creo que se puede expresar a nivel de la familia, las personas que están frustradas, molestas, con su tipo de trabajo finalmente se expresa en las personas más cercanas, sí, claro, y que uno más quiere. Lo más triste es que con las personas que uno más quiere, las mamás con sus hijos, ¿no? Hay como una identificación también con, a veces, entre comillas, el agresor, y las madres muchas veces golpean a los niños después, ¿no? Entonces, o en la pareja también, ¿no? Sí. La violencia en la pareja también. Carmen, muchas gracias por toda esa información, de verdad que es súper interesante, podríamos seguir hablando, nos encantaría tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Gracias a usted, Maca, Roberto, Diego, adiós. Muchas gracias, Carmen. Eso que decía del tráfico, el famoso road rage, ¿no? Que es la gente se la desquita en las pistas. Así es. Porque estás al control del auto y toda tu furia, tu ira, tu angustia, tu sale desbordada. Incomodidad sale ahí y bueno, hay tantas otras formas en las que se manifiesta esta violencia que se ve cada vez más día en día en las calles, que la gente agrede por agredir y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, sí, ahí... Yo creo que es importante estar alerta a estos, ¿no? a todas estas señales que nos manda la vida, porque uno, como siempre decimos, no hay que autodiagnosticarnos, debemos ir a un especialista y justamente para poder saber qué hacer, ¿sí? Vamos a tomar calma cuando algo así nos ocurre para ir a un especialista y saber qué hacer. Y ahora no nos vamos a un especialista, pero nos vamos a una pausa. Así que no se vayan, regresamos en Cada Día Mejor hablando del síndrome de burnout. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor hablando sobre este tema que se llama el burnout o el agotamiento por laboral, ¿no? Por estrés, por lo que mencionaba Carmen, a veces este descontento que tenemos porque tenemos expectativas de nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los médicos con la pandemia, y que nos vemos atados de manos porque no podemos cumplir con la función que supuestamente estamos designados a cumplir, y todo esto termina causando frustraciones y muchas veces estrés que se termina desencadenando en algo nocivo, dañino para la salud física y mental. Y tú sabes que ocurre mucho, ya lo hemos mencionado varias veces, pero ocurre mucho en el ámbito de salud, y muchas veces la gente se queja de que de repente una enfermera, un doctor, un enfermero, incluso los trabajadores sociales reaccionan de manera negativa con los pacientes, con las personas que atendemos, y es justamente porque nos hemos sobrecargado. Entonces también es interesante comprender ese otro punto de vista. Hay historias incontables de médicos que salen de la guardia de haber trabajado 24 horas, de enfermeras que salen de la unidad de cuidados intensivos trabajando 36 horas seguidas, que salen, se suben al carro, se chocan. Hay historias incontables de médicos, enfermeras y personal de salud que tiene que tomar estupefacientes para mantenerse despierto porque se vuelven adictos. Todo esto engloba el síndrome de burnout. Por eso tenemos hoy día una nota con el doctor Marco Carvajal, que además de ser amigo mío, es un excelente médico internista con un enfoque funcional. Vamos a ver esta nota y regresamos a comentarla. La situación del COVID-19 en el ambiente hospitalario ha influenciado tremendamente los incrementos del estrés y situaciones muy severas de burnout. Tiene que ver con que se ha perdido el contacto
con las personas, ¿no? El distanciamiento, la intensidad del trabajo y además, lo más importante, el miedo que ha generado toda esta situación. Como personas y seres humanos, no solo tenemos miedo de enfermarnos, sino de nosotros llevar la enfermedad a casa y a los seres queridos. En la literatura mundial, cuando revisas artículos, sí existen data del gran grado de estrés que sufren las personas que trabajan en salud. Aproximadamente el 40% a 50% en algunos sectores tiene burnout y el 5 o 10% incluso tiene burnout severo o estrés severo producido por las condiciones laborales que tenemos los personales de salud. Primero tenemos que buscar la manera de disminuir el estrés en el personal médico, ¿no? Haciendo horarios más conscientes. Por ejemplo, en algunos países se están implantando horarios más cortos u horarios partidos, ¿no? Segundo, tener periodos de desestrés. Es decir, hay sitios donde tú trabajas 4 horas y tienes 1 hora de descanso, donde vas a un sitio donde puedes jugar ajedrez, ver televisión, jugar ping-pong, descansar, echarte, ducharte, en un ambiente donde te alejas un poco de esa situación. Hoy por hoy la mayoría de médicos, enfermeros, técnicos, por la gran demanda que ha habido, trabajan en 2 o 3 sitios. Entonces definitivamente eso genera un gran impacto en la salud de las personas que trabajan en esta situación. Para volver a humanizar la atención médica hay que volver a humanizar la medicina, ¿no? La medicina en los últimos años ha caído en un sistema que lo único que le interesa es el número de atenciones. Entonces tenemos que romper con eso para volver a tener una buena relación médico-paciente. Segundo, es importante entender de que el paciente vuelva a ser paciente y no cliente, porque te enfrentas a una persona que le interesa más la rapidez o conseguir lo que quiere y se vuelve impaciente y eso estresa mucho al médico. La mejor manera de que los familiares podrían ayudar es viniendo a la atención médica para ayudar en darles tranquilidad al paciente. Deben ser ayuda para el médico para que esto se sostenga. Y el tercer punto importante es entender que los médicos necesitamos más apoyo en generar habilidades blandas. El trabajo te expone a estas situaciones y en la universidad o en las instituciones de salud no tenemos coach para manejar situaciones de estrés, no tenemos coach para entender de que tenemos que saber manejar cada situación de manera diferente. Esa habilidad la va generando cada uno individualmente, pero necesitamos de manera sistemática para que esto se generalice. Generar espacios que nos permitan o que le permitan al personal de salud y a todas las personas susceptibles de tener el síndrome de burnout una capacidad de poder desahogar esto, ¿no? Qué importante la salud emocional, el wellness en estas profesiones, ¿no? Así que ténganlo en cuenta, si usted es personal de salud, por favor, invierta en esto porque es su salud. Si su centro laboral no lo hace, que debería hacerlo, invierta usted en esto. Y también, disculpa antes Sí, que te corte, pero también es importante porque nosotros como profesionales de la salud, si no estamos bien, ¿cómo podemos Por supuesto, ofrecer un buen trato, un buen Cuida al servicio, una buena asistencia de salud al paciente? Es algo que yo también aprendí y que hay que tenerlo presente. Tenemos que tomar responsabilidad de que si estamos sintiendo estas cosas, tenemos que hacer algo al respecto porque entonces nuestro desempeño, nuestra atención y nuestro servicio como profesionales va a bajar y se va a ver afectado. Sí, y eso perjudica al paciente. Es responsabilidad de uno como profesional y de la institución de entregar los espacios. Yo quiero que no se olviden que tenemos unas redes aquí entre nosotros, que no son las redes como Spider-Man, sino son nuestras redes sociales virtuales, para que nos puedan escribir, comentar, opinar y proponer más temas. Y no se olviden que también tenemos YouTube, donde podemos ver los episodios enteros. Y lo pueden compartir. ¿No? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Chau, chau. Adiós.